voy a hacerle voy a tirar preguntas, algunas preguntas, van a ir contestando. A ver, la idea es que respondan, no hay necesidad de que ustedes hoy tengan los conocimientos que tienen que tener en el examen. O sea, el momento de pifiarla, de equivocarse y de responder mal es este. ¿Sí? El momento de, yo pensé que era esto y en realidad era otra cosa, es este. Aprovechémoslo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el kit de la cuestión en todo esto? Mi idea también con estas 5 preguntitas, son poquitas, era de algún modo ponerlos a ustedes en situación de que le peguen una leidita a esta altura de la cursada a todos los autores que vieron hasta hoy. A lo mejor alguno llegó a ver 2, 3, otro llegó a ver 5, otro los leyó todos y viene bárbaro. Y de paso lo hacemos con una forma que está muy vinculada a lo que son preguntas de examen de la parte teórica. Yo cuando pregunto, bueno, nosotros en la mesa generalmente últimamente estamos siempre Gonzalo, Analía y Agus y yo. Nosotros cuando preguntamos en la mesa, las preguntas son muy parecidas a la forma en que yo las planteé hoy. Sí, diría que son preguntas de examen las que yo les voy a hacer ahora. Entonces, este es el momento para que ustedes se equivoquen, para que ustedes se saquen la duda, para que contesten a medias, para eso. Tienen las fichitas ahí, voy a tirarlas y ustedes van a ir respondiendo tranquilos, con tiempo, lo pueden buscar en la ficha, lo pueden pensar, lo van a manejar ustedes. Pero la idea es que de esto nos quede, porque no sé a ustedes, pero a mí particularmente me servía todo. Escuchar también me ayudaba a que me quedaran las cosas cuando yo era estudiante. A mí me quedaba muchísimo cuando yo iba a la clase, de lo que el profesor decía solamente. Entonces, por ahí a veces escuchar lo que un compañero dice, aportarle algo, que me surja una duda y preguntarla, eso les puede servir un montón. Y sumarle a lo que ustedes ya vienen, o lo que ya leyeron para hoy, o lo que vienen viendo. Miren, les voy a tirar la primera pregunta. Si yo hablo de solidaridad, ¿a qué autor estoy haciendo referencia? Si yo les digo solidaridad, ustedes automáticamente me dicen ¿quién? Durkheim. ¿Cómo? Durkheim. Durkheim. Habla de solidaridad. Bien, si yo digo solidaridad, ustedes me dicen Durkheim. Perfecto. Ahora yo pregunto, ¿qué tipos de solidaridad dice este autor que hay? La solidaridad mecánica y Bien. la sí. Perfecto. Durkheim habla de solidaridad y nos dice que tenemos solidaridad mecánica y solidaridad orgánica. ¿Alguien en 3 palabras me puede decir cuándo estamos hablando de solidaridad mecánica? Cuando Recuerdo que los individuos piensan y hacen lo mismo. Los individuos piensan y hacen lo mismo, me dijo Juana. Camila, ¿vos qué me ibas a decir? Sí, perdón, el profesor lo definió como que es una sociedad en la que los individuos van todos juntos, para el mismo lado. Como que van todos juntos para el mismo lado, como que todos piensan y hacen lo mismo. Milena, ¿vos me ibas a decir algo? Sí, yo dije eso, que cuando los individuos piensan y hacen lo mismo. Bien, entonces tenemos en esta solidaridad que dijimos, ¿cuál era esta? mecánica. ¿Qué solidaridad era? Mecánica. La mecánica. Fíjense que si le pensamos la lógica, También tiene que ver con el contexto, digamos. Como que todo tiene que estar más fraccionado para que funcione, digamos. Por eso tiene que la sociedad moverse toda junta. a ver, Juana, ahí te voy a dar una, no sé si tiene que estar muy fraccionado, precisamente
como dijo Camilo, Milena, estos individuos que parecería como que se mueven todos para el mismo lado, según dijo el profe, lo que trata de decir o lo que tenemos acá es como que no hay una diferenciación, como que parecería que todos somos iguales, como que esos individuos parecería que no tienen distinción, que todos hacen lo mismo, que todos tienen los mismos intereses. ¿Se entiende? Y les decía, si lo pensamos lógicamente, parecería como que la palabra solidaridad mecánica encaja perfecto, porque es como que cada pieza encaja perfectamente y entonces mecánicamente se da esta solidaridad. Ahora, dijimos que todos los individuos van para el mismo lado, dijo el profe. Yo les digo, no hay diferenciación, parecería como que todos fuéramos iguales. A ver, hay una fuerte conciencia en esos individuos, hay una fuerte conciencia colectiva. Entonces, nos sentimos todos muy pertenecientes, no nos diferenciamos, y de alguna manera, la lesión o el ataque a uno implica el ataque a todos. Por eso, después, que no lo vamos a ver ahora, Durkheim trata de explicarlo con los distintos tipos de pena. A través de esto del ataque a uno. Ahora, ¿qué otro tipo de solidaridad dice el autor que existe? Orgánica. Orgánica. A diferencia de la mecánica, ¿qué pasa acá en la orgánica? Eso que yo les dije, la conciencia colectiva parecería como que ya no es tan fuerte y que ya no es todos compartimos y todos somos lo mismo. Todos somos agricultores, todos somos recolectores, todos, parecería como que ahora esa conciencia colectiva es más débil. ¿Cómo, Jorgelina? ¿Refiere a la división del trabajo? O sea, más a lo moderno, a la modernidad. A ver. A que cada uno, sí. Sí, decías, a que cada uno. No, que haya esa interdependencia mutua y que no sé si cada uno cumpla su rol, pero hace referencia, o sea, a la división del trabajo. Claro, lo que dice es que la división del trabajo va a ser unir a la sociedad, va a haber una especialización cada vez más profunda. Claro, sí, que hace la solidaridad orgánica. ¿No sería que, o sea, reconoce a cada individuo como que es diferente y todos aportan para algo común? Bien, ¿qué pasa? A ver, cuando nosotros arrancamos hablando de solidaridad, en ningún momento dijimos que la solidaridad era algo indispensable para que la sociedad tuviera un mínimo de integración, pudiera continuar, tuviera un mínimo de unión. Esa es la realidad, por eso es necesaria la solidaridad. Y él la explica precisamente cuando habla de la mecánica y habla de la indiferenciación, no sé si está bien, de la no diferenciación de los individuos, y cuando habla de la orgánica, habla precisamente, como bien dijo Jorgelina, de una internecesidad o de una necesidad del otro, o una intervinculación, justamente porque, como dijo otra de las compañeras, ahora cada individuo lleva a cabo su propia tarea. Y aquí que no hacemos todos lo mismo, no somos todos recolectores, no somos todos cazadores, pero yo hago A y Agus hace B, pero yo necesito de eso que hace Agus y Agus necesita de lo que yo hago. Entonces, esa interrelación es lo que de alguna manera nos hace ser solidarios. Si yo no soy solidario con Agus, no voy a poder valerme de lo que él hace, y a la inversa. Entonces, ahí está la solidaridad, y precisamente, como dijo bien Jorgelina, tiene que ver con la división del trabajo. Es decir, ahora esta no sé si decirle modernización, pero esta complejización en la que marcha la sociedad, en la que cada vez es más compleja, hace necesario que cada uno de nosotros haga una determinada tarea que otro no hace. Y esto es la división social del trabajo.
y es precisamente en esta división en la que se basa esta solidaridad orgánica. Bien, bien. Ahora, si yo les pido que me den un ejemplo de solidaridad orgánica y un ejemplo de solidaridad mecánica, pero que ambos pertenezcan a la actualidad. Porque recién escuchamos que una de sus compañeras dijo, la orgánica parece que se condice más con la sociedad moderna y a nosotros evidentemente la mecánica nos suena más a las sociedades más antiguas y es real. Pero yo les aseguro, y estoy segura que en la clase el profe que los dio lo nombró, les aseguro que existen en la actualidad colectivos sociales que nos pueden reflejar ambos tipos de solidaridad. Yo en esta clase, buenas tardes, yo en esta clase falté justamente. Lo único que a mí me parece, desde el punto de experiencia, si hablamos como que una institución puede ser una sociedad también, cuando hablamos de los individuos, porque una cosa, la mecánica no quita la orgánica. Es decir, por ejemplo, dentro de la facultad, hay una conciencia colectiva, hay unión, son ideas mías. Es como que todos los que vamos pertenecemos a ese lugar, tratamos de ayudarnos, nos ponemos en la posición del otro. A mí me parece que en ese sentido, hablando como institución, ahí podríamos hablar de una solidaridad mecánica, más allá de lo otro que puede ser. Escucha, ¿puede ser los sindicatos? A ver, yo creo que el término solidaridad encaja perfectamente con lo que Yara y Graciela están diciendo. No cabe ninguna duda de que esa actitud tiene que ver con la solidaridad. Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos en esos dos ejemplos que ustedes me dan, no tenemos la conciencia colectiva extremista, por decirle de alguna manera, en la que todos somos iguales, que podemos encontrar en lo que hace a la solidaridad mecánica. ¿Entienden? Sí, por ahí puede servir para la orgánica, porque es verdad, Graciela, todos somos solidarios, porque el compañero que estudia con nosotros necesita una punta y se lo damos, pero porque también él en algún momento me puede brindar a mí una explicación respecto de algo que yo no entendí de la clase, y eso tiene que ver con la solidaridad, pero me parece que el punto de cohesión de las conciencias a la que apuntaba Durkheim, que existía en la solidaridad mecánica, no lo estamos viendo en estos dos ejemplos. Yo creo... Lo que puede ser es que sí nos dieron un ejemplo de la sociedad meonita que todavía existe en esa clase. Parecen que fuera de otra sociedad, de más antigua, porque es un estilo, claro, una sociedad tribal. Parece Graciela, todos de otro tiempo, sí. Perdón la interrupción, no, lo del menonita fue la clase de otro autor. De otro autor, bueno, porque ahora... Hablamos de comunidad con otro autor después. A lo mejor... Capaz bueno, que me lo estoy confundiendo con está eso. bien, no, está bien el ejemplo, claro, está bien. Yo porque mejor para que no confundan los autores, digo. Claro. No, porque no estuve yo en esa clase. Igual Sí. Está bien. después yo les voy a preguntar justo comunidad, pero bueno, no importa. Pero pregunta. sí, me parecería Rosa, Que vos al principio dijiste que era como individuos que se movían a través de los encajes, digamos, como que cada uno se necesitaban entre todos, digamos. Y podría ser, digamos, la comunidad nazista en su momento, o cualquier régimen totalitario que se mueva como una sociedad mecánica. sí, podía ser. Lo que pasa es que no estaríamos viéndolo actualmente. Yo creo... Una sanción Ojo. penal por homicidio, por ejemplo. Eso creo que se habló en la clase. ¿Cómo? La sanción Una mecánica. sanción penal por homicidio, porque se explicaba que en la mecánica explica la cuestión de la sanción que castiga, a diferencia de la otra, de la orgánica, que es restitutiva. Entonces un ejemplo sería una sanción penal por homicidio, por ejemplo, porque
viola la conciencia colectiva que piensa que está a favor de la vida y que no hay que matar. Esa sería la gran, me parece la gran diferencia. En la mecánica tenés una postura generalizada, mientras que en la otra es restitutiva del orden y en forma individual, afecta a cada individuo. Bueno, vieron que yo les dije que no nos íbamos a explayar en el tema, pero el autor explica los dos tipos de solidaridad con dos tipos de pena diferentes. Justamente explica qué tipo de pena era la habitual en la solidaridad mecánica y en aquellas comunidades con una fuerte cohesión social, con una fuerte conciencia colectiva, y precisamente era la pena represiva, a diferencia de las sociedades con una solidaridad orgánica, con una conciencia colectiva un poco más débil, y que basa esta solidaridad precisamente en la diferencia de los individuos y en la necesidad del otro, por el hecho de que realiza una tarea distinta, es decir, en esta división social del trabajo, le atribuye o lo vincula a una pena restitutiva. Precisamente sí, tal cual. Tienen que ver, digamos, la tenacidad de la pena está íntimamente vinculada con la cohesión o con la conciencia colectiva, a una conciencia colectiva mayor, una cohesión mayor, y lo que les dije en un momento, el daño a uno de la colectividad era el daño a todos, entonces era tan fuerte el dolor que de alguna manera la pena tenía que ser muy ruda, una pena represiva sin duda. En una sociedad como la nuestra, donde el daño al otro duele pero de lejito, podríamos decirle, con una pena restitutiva estamos bien. Yo creo, y este es un ejemplo que me gusta dar a mí, no necesariamente tienen que compartirlo, pero si no lo comparten estaría bueno que me dieran otro, a eso apunto siempre. Yo creo que hoy, en esta sociedad en la que vivimos, podemos encontrar un ejemplo contemporáneo de solidaridad mecánica en los pueblos originarios. Quizá porque tienen una organización propia, porque tienen un derecho, por decirlo de alguna manera, propio, porque si bien obviamente por vivir aquí y ahora tienen que someterse a nuestro derecho, ustedes deben saber que existe una normativa interna, al igual que existe una cuestión sanitaria o de medicina interna, o sea, tienen sus propios institutos, por decirlo de alguna manera, pero además tienen una fuerte conciencia colectiva respecto de esas cuestiones. Una conciencia colectiva que parecería que los hace a todos uno y que quizá otros colectivos sociales, por más que sí tengan solidaridad, como bien nombraron Graciela y también lo hizo Yara, no sé si la conciencia colectiva, o mejor dicho, si la solidaridad es porque todos se sienten uno. Porque en los sindicatos sí, el colectivo de trabajadores es muy fuerte, la cohesión social es muy fuerte y la conciencia colectiva respecto de esas cuestiones que los vinculan a los trabajadores seguramente es muy fuerte. Pero estoy segura de que esos trabajadores, en relación a otros contenidos de conciencia, no son tan similares, no son tan iguales. Piensan diferente. ¿Me explico? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Bien. Ahora tengo otra pregunta para hacerles. Profe, ¿le hago una pregunta? ¿Cómo? Profe. Sí, Natalie, te escucho. Pero estaba la otra chica, me parece, primero, Ah, Aldana. ¿quién me iba a hacer otra pregunta? No, profe. ¿Aldana? Sí, porque en clase yo tengo anotado un ejemplo, creo que es de la mecánica, ahora me entró en duda, porque habla de que, por ejemplo, la diferencia entre el plan 2012 y el 2016, que en el 2016, por ejemplo, teníamos la posibilidad en la última parte de elegir las prácticas que queremos ejercer, como que enfocarnos en lo que nosotros queremos, es como que más individualista.
Ah, pero qué buen ejemplo. Eso era de la orgánica, me parece, por la especialización. Claro, porque si es más individualista es de la orgánica, sin duda. ¿Y de la mecánica cuál les dio? ¿Qué sería? ¿El plan 2012? Está bien que es una antigüedad el 2012, pero tampoco para Lo del tanto. 2016. ¿Cómo, Aldana? Que yo tenía anotado el ejemplo del plan 2016, eso como que lo dio así, yo anoté ahí eso, por eso quería preguntar. Ah, bueno, yo no sé exactamente cómo lo dio, pero es verdad, si tienen que ver con una cuestión más individualista y más diferenciado, acuérdense que tiene que ver con la solidaridad orgánica. La mecánica siempre tiene que ver con mucha conciencia social y si es de todos los contenidos de conciencia, mejor. Si comparten todos y sobre todo piensan exactamente igual, sería como una solidaridad orgánica mecánica bien pura. Un ejemplo clarísimo, ¿sí? A medida que la sociedad se va volviendo más compleja, es mucho más difícil que los individuos compartan todos los contenidos de conciencia. Después empieza como a desgranarse y ya empiezan a compartir con algunos grupos unos, con otros grupos otros, ¿se entiende? Y entonces hay que buscar la solidaridad por otro lado, justamente. La tenemos que buscar en lo complejo, en lo diferente, en el necesitar del otro porque yo esto no lo puedo hacer, lo hace él o ella. Bueno, les decía... Profe, ¿sí? yo lo que le iba a preguntar era... Sí, Natalie, te escucho. Como que no me quedaba claro cómo es el pasaje de una solidaridad a otra. Como que decía que era, o sea, de la desintegración de la solidaridad mecánica devenía la solidaridad orgánica, ¿no? No entendí, o sea, ¿me podría dar como un ejemplo práctico como para entender ese pase? A ver, no sé si yo podría decirte que hay un pasaje de una solidaridad a otra. Yo lo que creo es que precisamente el avance de la sociedad, de una sociedad primitiva, como la que él veía, en la que explicaba una fuerte conciencia social y en la que todos eran iguales, que lo veía en las sociedades más antiguas, a medida que va avanzando el tiempo, no sé si hay un break y decimos, listo, acá se corta y pasa de una a otra porque pasó esto. No. O sea, no es que yo te puedo decir, sí, en realidad la solidaridad orgánica arranca con la revolución industrial. No sé si es así. No. Claro. Yo creo que es un transitar y que es precisamente una complejización que se va dando en la sociedad misma. La sociedad se va volviendo cada vez más compleja. Llega un punto en el cual precisamente es tan compleja que no sirve que todos seamos recolectores o que todos sean cazadores. Llega un punto en el que quizá a lo mejor sí tiene que ver con algún punto histórico, que si bien si hablamos de división social del trabajo, podemos relacionarlo a lo mejor con algunas épocas de estas revoluciones. No sé si decir, sí, es en este momento, porque aparte fíjense que les estoy hablando de que podemos encontrar un ejemplo en la actualidad de un tipo de solidaridad mecánica. O sea que no es que la solidaridad mecánica desapareció. Yo creo que hoy nos resulta mucho más difícil ver la solidaridad mecánica precisamente por la complejización que tiene nuestra sociedad. Pero yo creo que si nosotros hacemos análisis sociológicos y encontramos otros tipos de colectivos sociales, probablemente nos encontremos que en todos los tiempos coexisten la orgánica y la mecánica. Si bien nosotros cuando hablamos, para que sea más claro y para que a ustedes les resulte más fácil, hablamos de sociedades antiguas para explicar la mecánica y de sociedades más modernas para explicar la orgánica, porque es mucho más fácil para ustedes entenderlo así.
Aparte entiende? como que Pero no es, en cada ¿cómo, Graciela? época hubieron, aparte que es como que en cada etapa, cada edad, cada época, había en general más proporción de uno que de otro. Digamos que la más antigua era Más la de la solidaridad mecánica. era más de la mecánica y Claro, ahora es todo. más de la orgánica. Pero las Sí. sociedades van evolucionando, así como nosotros tenemos los pueblos originarios, en muchos lados existen, y en África, por ejemplo, ni siquiera son respetados como pueblos originarios, directamente son tribus y están en este modo de solidaridad mecánica. Bueno, y eso, son claro, coetáneos, son tiene mucho que ver también. Esto que vos decís, Graciela, tiene muchísimo que ver, porque obviamente, quizá, si nosotros estamos haciendo un análisis sociológico en África, nos vamos a encontrar con que muy poca solidaridad mecánica, orgánica quizá encontremos. Quizás nos encontramos con que gran parte de la sociedad africana aún continúa teniendo un rasgo mayoritario de solidaridad mecánica y que continúa su marcha gracias a ese tipo de solidaridad. Obviamente, a ver, siempre es más, nosotros siempre tratamos de simplificar y tratamos a veces de hacer como un corte y decir, bueno, fíjense, las sociedades antiguas era solidaridad mecánica y las sociedades más modernas es solidaridad orgánica. Pero cuando empezamos a profundizar y cuando ustedes lo empiezan a pensar con más lógica, como recién lo planteó Graciela, o como lo dijo antes, o como le surgió la duda a Natalie, o cuando ustedes lo empiezan a pensar más finito, que está bárbaro que lo hagan así, porque quiere decir que no están pensando técnicamente, sino que están pensando lógicamente, y es lo que buscamos. Cuando ustedes lo empiezan a pensar más finito, se encuentran con esto. Ah, no, pero pará, a lo mejor acá no, en Argentina no, pero en África tenemos más solidaridad mecánica que orgánica. Y yo te digo, pero mirá, en Argentina tenés los pueblos originarios, que tenés más para equipararlo a la solidaridad mecánica que en la orgánica. Y ¿entienden? Y eso es lo que está bueno. Está bueno que ustedes lo puedan ir viendo de esta forma, porque quiere decir que lo van entendiendo. Justamente estábamos hablando recién de una sociedad que va avanzando, no quiero usar terminología que no le corresponde al autor al que apunto, una sociedad que va avanzando y que se va complejizando. ¿Sí? ¿Cómo explicaba Comte el avance de la sociedad y de la ciencia? ¿Se acuerdan de qué manera lo explicaba? Con la teoría de los 3 estadios. Con lo que él llamaba la ley o la teoría de los 3 estadios, sí. ¿Y cuáles eran esos 3 estadios? Y eso, El yo teológico. lo tengo acá como el teológico, Hay uno el dijo filosófico y el positivista. Teológico, filosófico o metafísico y positivista. Exacto, exactamente, teológico, metafísico y el último dijeron, ¿cómo? Positivismo. Positivista. Perfecto. De esa manera, atravesando por esos 3 encajonamientos, por decirle de alguna manera, explica la evolución de la sociedad, de las ciencias y también del individuo. Perdón, no voy a decir evolución porque ustedes van a pensar en Spencer. El avance, vamos a decir. Porque tampoco voy a decir progreso, porque si bien lo usa el autor, no me quiero meter con las leyes del orden y progreso. Claro, no me quiero, exacto, como también habla de leyes, no me quiero meter en el tema de orden y progreso, porque no quiero que confundamos la ley de los 3 estadios con la ley del orden y progreso, porque lo dejamos para otro práctico. Ahora, lo mismo que dijimos antes, que le dije yo a Natalie, es un avance que se va dando en la sociedad y también en las ciencias, y que no es contemporáneo e idéntico en tiempo y espacio para todos. ¿Por qué? Porque ese avance se dio de diferente forma
en Europa que aquí. O mejor dicho, se dio de la misma forma, pero en distintos tiempos. Porque la historia se dio en distintos Exacto, tiempos también. distintos tiempos históricos, tal cual. Distintas situaciones sociopolíticas. ¿Cómo, Rosa? Y distintas situaciones sociopolíticas de Por Europa y supuesto. América. Por eso se fue desarrollando de distinta manera. Lógico. A ver, pero porque el contexto sociopolítico quizá dio determinadas situaciones que se dieron antes en Europa y entonces avanzó en algunas cuestiones antes y se dieron después en América. Pensemos que, mal que nos pese, cuando vinieron a colonizarnos ellos ya tenían un avance que aquí no estaba. Y no estoy diciendo... Ellos ya habían pasado a la Edad Media. Las dos etapas primeras. Claro. Prácticamente. Entonces, claro, exactamente. Entonces, habían dado en esa clase un ejemplo de que había sociedades que todavía no habían llegado a todos los estados. Por ejemplo, habían quedado en el estado teológico. Y bueno, miren, bueno, no les pregunté cuál era el estado teológico, cuál el metafísico y cuál el positivo. Di por sentado que podíamos empezar a hablar como que ya lo tuvieran. Por lo que están diciendo, creo que lo manejan bastante. Yo también creo que hay algunas sociedades, mal que me pese, y a lo mejor alguno se da cuenta por qué lo digo, que quizá todavía están más cerca de un estado teológico que de uno positivo. No sé cuál les dijeron en ese momento. El Islam, habían dicho. ¿Cuál? El Islam. Bueno, alguno, si me están leyendo los apellidos, se habrá dado cuenta por qué dije mal que me pese, pero es cierto. Quizá las sociedades que hoy son de religión islámica no están en el estadio positivo, sino que están más en el estadio teológico. De hecho, ustedes saben que el Corán es la ley. Entonces, no nos cabe ninguna duda de lo que estamos hablando. Dije mal que me pese porque, bueno, los que me conocen saben que yo tengo ascendencia árabe. Si bien no pertenezco al Islam, y si bien amo muchísimas cuestiones de la cultura islámica, que es riquísima y bellísima, hay algunas cuestiones en las que aún el avance no ha llegado al estadio positivo. Es real. Bien, me dieron ejemplos y todo. ¿Alguno cree que tenemos alguna sociedad ahí en un estadio intermedio, que no es el teológico y no es el positivo? No, y por ejemplo, volviendo a lo que hablamos antes de las comunidades indígenas, y yo puede creo ser que estén en un estadio metafísico. ¿En cuál? Comunidades indígenas. Y yo las veo más en el teológico que en el metafísico a ellas. Tienen la creencia en sus propios dioses. Si bien, ojo, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros pensamos en teológico, como bien la palabra lo dice, pensamos en Dios. Y cuando pensamos en Dios, pensamos en el Dios del cristianismo. Es más, surgió lo del islamismo, pero ese no es, ese es Alá, no es el Dios del cristianismo. No, estamos hablando... Cuando pensamos en teológico, pensamos en el Dios cristiano, y entonces por eso se nos dificulta pensar en los pueblos originarios en un aspecto teológico. Pero los pueblos originarios no están tan arraigados a un Dios, sino a la naturaleza. Por eso digo metafísica. Al Dios de la naturaleza. Pero son distintos dioses que distintos del cristianismo y de la Sí, pero de todas maneras sus dioses están en la naturaleza. Tata Inti es el dios sol. Si bien lo relacionan con la naturaleza, también sus dioses se encuentran allí. Claro. Es como que se refiere a la adoración a un ser superior. No se refiere solamente a la adoración. Trabajan con la metafísica, la adoración a la naturaleza, más allá de la física. Por eso digo metafísica. La religión, por ejemplo, cristiana, como decía Laura, tiene más que ver con un Dios, como vos decías, de verdad, que lo identificamos más con el cristianismo quizás o con el catolicismo, pero en realidad sí se basa en dogma. Los pueblos originarios no se basan en dogma, se basan en la experiencia de la naturaleza. Por eso digo que me parece a mí
que encajaría más en metafísica. Igual hoy es un examen sociológico, ¿verdad? Una interpretación. Exacto, pero está bueno lo que estás planteando, porque es interesante. Lo que pasa es que cuando nosotros pensábamos en el estadio metafísico, pensábamos no solamente en, a ver, si bien lo relacionamos con filosofía y pensamos en los filósofos y pensamos en aquellos que explicaban todo precisamente en la naturaleza o en distintos elementos, para ser más precisos, como el agua, como la tierra, o sea, porque es real, los filósofos explicaban o buscaban explicar todo, daban la explicación a todo en función de eso. Está buena la relación que vos hacés y decís, pero pará, si los pueblos originarios en realidad vinculan y explican y se manejan en función de la naturaleza, lo veo más parecido a un filósofo que a un teólogo. O sea, me explico, creo que entendí lo que vos planteabas, pero creo que quizá el estadio metafísico tiene más que ver con la duda de la filosofía, con el planteo de la permanente búsqueda del porqué, del qué, del dónde, de esa permanente duda que caracterizaba a esos tiempos. Por eso a lo mejor me incliné más por un estadio teológico, si bien no podemos vincularlo con el Dios cristiano, que es a lo que la teología nos remota. Pero está muy buena tu afirmación, porque en realidad nos hace dudar. Bueno, gracias. Sí, yo creo que nos hace dudar. Voy a profundizar en estudiar eso, a ver si puedo hacer claro, una me parece explicación bárbaro. científica. Me parece muy bueno. Bien. Una consulta. Sí. Entonces, en el estadio, digamos, metafísico, filosófico, si tiene que ver con la duda, ¿se podría hablar no de una sociedad entera, pero de una parte de la sociedad, por ejemplo, la sociedad, digamos, científica, que generalmente está como dudando y buscando nuevas respuestas? Es que en realidad esa está en el último estadio ya. Porque esa sociedad o ese colectivo, el de los científicos, ya no está en esa duda buscando respuestas de cualquier forma y que provengan de cualquier lugar. Está utilizando algo que caracteriza a este último estadio, al positivismo. ¿Qué es lo que está utilizando? Al conocimiento científico, a la ciencia. Se escuchó bajito, Rosa, repetime. A la ciencia, perdón, a la ciencia está buscando los métodos. Todo se vale de un análisis científico y la aplicación de una metodología. Perfecto. Que la del desarrollo del objeto y los distintos pasos para encontrar determinadas respuestas. Es más un estudio de las ciencias duras. Sí, es verdad. Bueno, ustedes saben que Comte llevaba todo al extremo. De hecho, la sociología la llamó física social originariamente, porque bueno, necesitaba llevar todo a ese extremo objetivizado para decir la sociología es ciencia. Pero bueno, no entremos mucho en eso. Yo creo, Yara, que ahí está justamente ese colectivo, es el ejemplo preciso del estadio positivo. ¿Y en qué se diferencia justo del anterior? Justo del anterior se diferencia en que no puedo encontrar la respuesta a mi duda de cualquier manera. Tengo que encontrarla con una metodología, con un método. Ese va a ser el único camino por el cual voy a encontrar la respuesta. Laura, pero eso no se relaciona con los conceptos de orden y progreso que él establece. O sea, hay una evolución en el tiempo del individuo, el pensante, que se traslada a la sociedad. De lo metafísico, podríamos decir, hasta como dice la compañera, a lo abstracto, y después que se va a lo concreto a través de la ciencia. Sí, totalmente. Obviamente que se relaciona. Lo que pasa es que él, cuando habla de orden y progreso, de leyes del orden y el progreso, trata de explicar una sociedad
en forma estática y una sociedad en forma dinámica, o sea, es decir, una sociedad en un momento determinado y una sociedad avanzando en el tiempo, sin lugar a duda que se relacionan, porque si estamos hablando de una sociedad que va avanzando en el tiempo, estamos hablando de una sociedad que pasa por la ley de los 3 estadios, y de un individuo y de una ciencia, o de un conocimiento, no de una ciencia. Vamos a hacer... Porque lo estático es más en un momento fijo, determinado de la historia. Exacto, esa es la ley de la estática. Yo analizo en este determinado momento. Ahora, con las leyes de la dinámica, yo voy a analizar la sociedad en su movimiento, en su avance, en sus modificaciones, pasando por estos 3 estadios precisamente. Exacto, tal cual. Bien. Bueno, voy a pasar a la tercera pregunta. Tengo 5. Tenemos que llegar a todas y yo a las 5:10 los voy a dejar. Y tenemos que llegar a todas. Yo no quiero meterles presión, pero bueno. La tercera pregunta dice, ¿quién habla de acción social? ¿Quién habla de acción social? No voy a decir lo que estoy pensando. Anoten todo esto porque estos son todas preguntas de examen. O sea. Te estoy viendo la cara, Augusto, te estoy viendo. Anoten, yo les doy un consejo, ¿no? Anoten todo lo que están diciendo porque esto es pregunta de examen. Weber, ¿no es? Max Weber. Max Weber, ya me estaba Bien. preguntando porque yo les digo Weber, ¿o no? Weber, el objeto Weber, de porque la si no se enojan. sociología- Muy bien. Sí, ojo, escuchen una cosa. Yo soy un desastre con las pronunciaciones, pero no digan nada, pero Ana se refija en las pronunciaciones de los autores. Pobre Ana que no está hoy. Claro, como no está, lo digo. El miércoles no voy a decir nada. Es verdad, Max Weber Claro. es el que habla de acción. ¿Cómo se dice Weber? Weber se dice. Weber. Weber es alemán. No, en lugar de una W, ¿cómo? No, eso, que el otro día el chico este, ¿cómo se llama? Juan Cruz, ¿eh? Juan Cruz. Sí, Juan sí. Cruz también se refija. Nos dijo Ay, eso, que sí. algunos nos podía perdonar, pero Weber, que era fundamental, no, y Durkheim tampoco. ¿Y cuál les dijo que les perdonaba? Por ejemplo, tenis. Tenis, yo sabía. Ah, porque tenis, Juan qué también complicado. se refija. Porque dicen todos Tonies. Porque Tony es Claro. exactamente. No de Tonies. Es verdad. Pero bueno. Juan se fija más que Ana, es verdad. Bueno, entonces, es verdad, es Max Weber el que habla de acción social. ¿Y qué tipo de acciones clasifican este autor? ¿Cómo clasifican? La conducta humana, la reacción para la interacción social. Pero vos me estás dando, Rosa, vos me estás dando un concepto de acción. Y yo pregunté, ¿qué tipo de acciones menciona? Lucía, ¿qué decías vos? Tradicionales, afectivas y racionales. Eso, tradicionales, afectivas y racionales. Y dentro de las racionales nos dice que hay La movilizada y la de valores. Orientada a fines y orientada a valores. orientada a fines, orientada a valores. Muy bien. Y yo les voy a preguntar si me pueden dar un ejemplo de cada una, y me acuerdo perfectamente que el día que dimos la clase dieron ejemplo de todas. Así que por ahí alguna se acuerda. Yo tengo anotado, por ejemplo, de la tradicional, de la acción social tradicional, y un ejemplo es la tradición, o sea que venimos, viene haciéndose de determinada manera, por eso yo voy a hacer la acción de esa forma, por la tradición. A ver, Aldana, si vos en el examen me decís que un ejemplo es la tradición, yo te voy a decir que en realidad me estás diciendo lo mismo. La tradición es en lo que se va a basar esa acción tradicional. Pero si yo te pido un ejemplo, vos decime, por ejemplo, valga la redundancia, que el 1 de mayo te comiste unas empanadas con vino y entonces te creo que es una acción tradicional. Pero si vos me decís que se basa en la tradición, me estás diciendo 2 veces la misma palabra. Ahí un ejemplo sería llevar luto, por ejemplo. ¿O no? En lo Por afectivo ejemplo. sería eso. ¿Cómo, Rosa?
¿No sería más en lo afectivo el luto? Y Porque, la costumbre. depende. Me parece que va más con la costumbre. Porque eso Tiene- ha cambiado pero, los tiempos, más ojo. allá de que lo diga el código, hoy ya no Ojo, se lleva tanto el luto. Porque, por ejemplo, vos determinadas hablarías de sociedades. una acción afectiva si llevas luto porque así lo sentís. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, que hoy el Ministerio de Trabajo, y que aparte tristemente es cierto, que hoy el Ministerio de Trabajo dio un asueto porque ayer falleció una colega nuestra laboralista que allí trabajaba. Eso es una acción tradicional. Hoy el Politécnico estuvo cerrado, está cerrado porque falleció una preceptora. Eso tiene que ver con luto, tiene que ver con una acción tradicional. No sé si es algo, porque es como que lo hacemos, si bien es una cuestión de respeto y a lo mejor en algunos es afecto, pero yo creo que tiene más que ver con la costumbre. El hecho de, bueno, dar un asueto, la bandera media asta. Cuando habló, creo que, no me acuerdo quién fue la que habló del duelo, me parece que por ahí lo encaró más para ese lado. Un ejemplo de una acción afectiva habíamos dado, me acuerdo que fue el caso del chico que atropelló a los ladrones y lo habíamos analizado con todas las acciones. Y la acción afectiva era justamente la acción del chico de reaccionar de esa manera por sus sentimientos a pisarlo, digamos. En realidad dijimos que podíamos verlo desde dos. Habíamos dicho que la afectiva podía ser una y habíamos dicho que cuál podía ser la otra, ¿se acuerdan? La racional. No, La valores. racional, sí. Racional, No, racional dijimos que la orientada a racional valores. con arreglo a fines. Bueno, y que también podía ser con arreglo a valores si pensáramos que era una persona que no valoraba la vida o que valoraba más el patrimonio, las cosas. el patrimonio, exacto, tal cual. Bien, bien, esta la iban a sacar rápido, yo sabía porque la habíamos visto. La cuarta pregunta. ¿Cómo piensa Marx el derecho en sus diferentes etapas? No las diferentes etapas del derecho, sino las diferentes etapas del pensamiento de Marx. Porque Marx ve el derecho en una etapa de la sociedad y en una etapa de su pensamiento de una manera y después piensa que cuando pasen determinadas cosas, lo ve de otra. Primero lo ve como una herramienta de la burguesía. Sí, como una herramienta de la burguesía, ¿para qué? Para hacer qué. Puede ser que lo vea desde el punto de vista del conflicto, que es conflictivo. Ahora voy, Jorgelina, ahora estoy con vos. Me decías, Lucía, una herramienta de la burguesía, ¿para qué? Para sostener la explotación a favor de sus intereses. Y luego la ve que a partir de la revolución el derecho se va a tomar a favor de la sociedad, de todos los obreros, digamos, para ponerse los medios de producción. Pero ya en ese punto va a dejar de existir el derecho, dice ahí Marx. Ahora vamos a desglosar esto, pero antes de desglosar, Jorgelina, ¿qué nos dijiste? ¿Algo del conflicto? Sí, yo recuerdo en unas clases, incluso cuando nos dieron una clasificación de los conflictivistas y los armónicos, bueno, Marx hablaba desde el lado del conflicto. O sea, el conflicto que se daba en estas clases sociales, bueno, no sé cómo explicar. Sí, se entiende. Siempre el pensamiento va a tratar de explicar algo que está sucediendo en la sociedad en un determinado momento, algo que está por suceder y que se debe a determinados factores, algo que anhelan que suceda, que no sucedió, pero que según ese pensamiento sería lo óptimo para que pase. Siempre se van a posicionar en alguna de esas dos cuestiones. Sin lugar a duda, Marx va a ver el avance, el progreso, la evolución, todo lo que tiene que ver con la sociedad, el pasaje de un momento a otro y más, todo va a estar relacionado al conflicto, por supuesto. Es más,
tendríamos que decir que la sociología es una ciencia de crisis, que de hecho en algún momento lo deben haber escuchado también. Ahora, esto que tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con lo que decía Lucía. En el momento del conflicto, del enfrentamiento, el derecho es una herramienta. ¿Una herramienta de qué? Decía yo. Y una herramienta de dominar. En algún punto van a dominar aquellos que tienen en sus manos los medios de producción. Él lo que decía era esto, que en cualquier momento, a ver un segundo, en cualquier momento en que se esté viviendo, el Estado y el derecho fueron creados por la clase dominante para reforzar esa dominación y para evitar cambios en contra de la clase dominante, digamos, es decir, para dominar la situación económica y la situación de poder. Exactamente, exacto. Ahora, pero las diferentes etapas no me... Esperen, escuchen esto, escuchen. Justamente, porque ahora vamos a llegar. Lucía habló en un momento de la dominación de aquellos que tienen el poder en sus manos, los medios de producción. Ahí son eso, la clase dominante. Y después dice que justamente que después va a servir ese derecho y la política para terminar de disolver a la burguesía, digamos. Claro, pero en el momento en el que se disuelva la burguesía vamos a estar en otro momento, en otra etapa, en una posterior que Lucía también mencionó, cuando los obreros lleguen al poder y sean ellos los que utilicen el derecho para dominar. Pero posteriormente a todo esto, llegará el placebo al que se refirió Camila, donde ya no habrá dominantes y dominados. ¿Y qué va a pasar, dijiste, Camila? Que va a desaparecer porque, dice Marx, ya el Estado y el derecho en esa etapa no tienen razón de ser. Exactamente. Acá sería como que, a ver, Graciela, acá diríamos como que el conflicto acabó, ¿verdad? Claro. Ya no hay enfrentamiento, ya no hay dominantes y dominados, no hay necesidad de Estado y, por supuesto, desaparece el derecho. Bien, pero qué maratónico y maravilloso. Y la última pregunta dice, los términos sociedad y comunidad, ¿a qué autor visto le pertenecen? A Tenis. A Tenis. Me encantó. A nadie dijo. Ahora lo pronunciamos bien. A Tenis. Bien. Ahora, ¿qué es esto? Esto, a ver, tiene un poco que ver, si bien obviamente son distintos autores y yo quiero que me cuenten bien respecto de Tenis, vieron que se vincula con aquello de solidaridad, ¿no es cierto? Porque tiene que ver en algunos puntos. Porque si nosotros hablamos, lo que pasa es que este es más fácil verlo en lo... A ver, este autor es más fácil ver que podemos tener en el presente ambas. Profesora, acá estaban los de las comunidades menonitas, que había hablado la otra compañera. Sí, lo dijo Augusto. Sí, exacto. Sí, que dijo Augusto, sí. Sí. Claro. Bueno, pero escuchen, este es más fácil encontrar sociedad y comunidad en el aquí y ahora. Porque algunos se acuerdan más o menos qué decía. Sí. De hecho, nombra tres tipos de comunidades. Comunidad de sangre, comunidad por espacio y comunidad por espiritualidad. Y poníamos el ejemplo. Claro, la de sangre, la de espíritu. Espérame, Yari, que termine Lucía, así sí, te escucho, Lucía. Por ejemplo, la familia de sangre, de sangre. Después de comunidad de espacio, por ejemplo, un edificio, y espiritualidad podría ser alguna religión. Eso sería bien. Ahora les voy a preguntar algo. Dame un segundo, Rosa. Ahora les voy a preguntar algo para que profundicen. Y Aran, ¿qué me estabas diciendo que justo no te escuché antes?
No, yo en realidad quería decir que era como una sociedad basada en la concordia y el consenso. Pero en realidad utilizar el término sociedad, porque él usa comunidad y sociedad. Lo que pasa es que hay algo que caracteriza a la comunidad y algo que caracteriza a la sociedad. Más allá de la clasificación que podamos hacer, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy frente a una comunidad? ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a una sociedad? Porque la comunidad está basada en la concordia y la sociedad en la cortesía, eso es lo que lo diferenciaba. La gran diferencia. A ver, sí, Rosa, ¿qué me ibas a decir? Bueno, era un poco eso, que la comunidad, era lo que decía Lucía, que estaba caracterizado por esos tres elementos, pero la sociedad es como dijo la otra chica, que es la agrupación humana que se caracteriza por la cortesía, pero a su vez que rechazan cualquier ataque a la intimidad, cosa de que no ocurre en el tema de la comunidad. Es un elemento construido artificialmente para encerrarse. Y sobre todo a ver, el tema claro, se utilizaba. Eso, ¿no? eso que dijiste al final, Rosa, tiene mucho que ver. Es como que la sociedad es un elemento construido, mientras que la comunidad es algo que surge naturalmente. Exactamente, una construcción social. ¿Se entiende? Claro. Y por supuesto, tiene que ver cuando hacemos la clasificación de comunidad, tenemos que pensarla de acuerdo a qué lazos vinculan. Y ahí está lo que decía Lucía, afectivos, si pensamos en la familia, habló también de otros dos tipos. Ahora, cuando yo quiero distinguir sociedad, ¿en qué pienso? Además de que es una construcción, sin lugar a dudas. En una economía de mercado, dentro de un contexto social determinado. Sí, el Estado también. Sí, Graciela, ¿qué ibas a decir vos? El Estado, un gobierno, sí, que esté organizada políticamente. Sí, pero ¿qué será? Porque yo Lucía cuando habló de comunidad, habló de lazos. Y yo cuando hablo de sociedad me gusta hablar de interés, más que de lazos. Sí, habíamos hablado, al menos en la clase, que era como de transacciones la sociedad. Había perdido esta intimidad y era hecho para los comerciantes, todo eran contratos, digamos. Exacto, exacto. Cuando hablamos de comunidad hablamos de algo algo que surge más espontáneo, más natural y que tiene que ver con lazos, con vínculos. En cambio, cuando hablamos de sociedad hablamos de algo más creado, algo más necesario, algo que dice más artificial, más matemático, porque es el efecto de los comerciantes. Sí, más comercial, y como bien dijo Lucía, y que está basado en los contratos. Y si nosotros pensamos en contratos, pensamos en intereses. Relaciones contractuales. Exactamente. Es más, y miren si les pregunto un ejemplo y les digo que el matrimonio en 1900 quizá podía ser más pensado como una comunidad y quizá hoy, con las nuevas leyes que tenemos, lo podemos ver más como una sociedad. Si bien, ojo, nunca fuimos del todo muy comunitarios con el tema del matrimonio, porque la sociedad conyugal, como bien existía en su momento, lo dejaba bastante claro, desde que surgió con la dote, ya no había nada comunitario, pero bueno, más allá de lo burdo o de lo cómico que podemos pensar, podemos imaginar que quizá ese era un instituto, que en algún momento podíamos vincularlo con la comunidad o con los lazos, y en otro momento podemos ya ubicarlo en lo más relacionado a la sociedad que a la comunidad. En esa época no eran como medio arreglados los matrimonios. Si son como arreglados con un fin económico de familia, ¿no sería más sociedad? Bueno, a ver, Yara, por eso me largué a reír y dije que en realidad, si bien había puesto el ejemplo, el matrimonio, que pensarlo como comunidad por lazos, nunca podríamos encontrarlo puramente tan comunidad, porque es verdad, aún en ese momento en el que lo podemos encontrar más cercano a una cuestión de lazos, o sea,
A lo mejor en el medio podríamos encontrarlo más cercano a una comunidad, cuando parecería que era el matrimonio por amor, pero en los viejos tiempos, donde era totalmente arreglado, donde, por ejemplo, era por una cuestión del lugar que ocupaban en la sociedad, o el estrato que ocupaban, ¿no? Por una cuestión económica y demás, ahí ya era más cercano a la sociedad, y hoy, sin lugar a duda. Pero bueno, a lo mejor en el medio, fíjense que ahí tendríamos un ejemplo en el cual muchos años atrás podemos ver un ejemplo de sociedad, porque como bien dijo Yara, podemos pensar el matrimonio no basado en lazos, sino basado en intereses. En el medio podríamos encontrar una sociedad de matrimonio basado en el amor, en el afecto, y en la actualidad podríamos encontrar de los dos, porque de hecho si nos ponemos a analizar las opciones que nos da el código, no quiero que nadie se me enoje con esto, pero parecería como que podemos tener de los dos, porque ustedes saben que el nuevo código nos da la posibilidad de que nosotros contractualicemos y pactemos separación todo. de bienes. El ¿Cómo, régimen de Graciela? separación de bienes. El régimen de separación de bienes. Nos da la posibilidad de que nosotros pactemos todo. Claro, para mí, no sé si no es más importante no importante, sino más afectivo. Es decir, yo me caso con vos, pero hay separación de bienes, no me caso con nadie. Si hay separación de bienes, no voy a hacerlo por interés. No es para comprar a nadie como era la dote, no es para unir a dos reinos como era en la época de las monarquías, no hay intereses. Sí, que eso también pero podría ojo, ser más. Pero ojo, Graciela, porque ese que vos en el fondo le ves el lado afectivo está basado en contratos. Claro, O se sea vuelve que más esa frío es una todo. figura clara de sociedad. La parte escrita sí, pero bueno, en cuanto a sentimientos. Claro, yo lo pensaba más por el otro. Aquel que no elige hacer ningún contrato y que sea lo que Dios quiere, que nos vayamos los dos a la quiebra, o que nos vaya los dos muy bien, y que todo vaya así lindo o no, ese es más como una comunidad. Hay que ver cuántos. Yo no tenía posibilidad de elegir cuando me casé, pero al margen, hay que ver ahora cuántos eligen de los que se casan ahora. Bueno, que nos vaya los dos como Dios quiera, hasta cuestiones relativas a lo económico de los hijos, a quién es responsable frente a los colegios. Saben que se puede hacer todo por convenios ahora, por contratos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el de ahora es bien sociedad. Profe, me hizo acordar una vez en una clase de reales, el profe nos dijo, si se casan por amor, hagan división de bienes. Directo. Interrumpo un segundito. No, hay conceptos que justo están trayendo acá a colación con todo el tema del matrimonio y demás, que ahora suena un poco duro decir el tema del contrato y todo esto que estamos charlando acá, pero cuando ahora veamos Bauman, ustedes van a entender también todos esos conceptos del mundo en el cual actualmente vivimos, que como dice Bauman es un mundo líquido, donde ya ustedes van a ver que las relaciones de pareja ya no son las relaciones de pareja de hace 40 años, ni siquiera tienen la duración de esas relaciones. Así que eso después cuando entren a Bauman también lo van a poder relacionar por ese lado. Sí, yo no quise poner preguntas ni de Bourdieu ni de Bauman, obvio. Porque si no me equivoco son los que van a dar el miércoles que viene. Sí, ¿no? Sí, pero claro. Era un poquito comentarle que también hay autores que después van a hablar sobre eso, sobre esa sociedad que se maneja a través de ciertas reglas que ya no son las de antes, ya no existe eso que le dominaba lo sólido, lo que era para toda la vida, lo que era para siempre. Obviamente hay casos que sí, ¿no? Pero en general, estamos viendo una sociedad que cambia constantemente. Es que Agus, sí. Justamente el reflejo de eso que vos estás diciendo, de ya no pensar, por más que, o sea, de ya no pensar el matrimonio para siempre, es justamente el motivo por el cual se establece todo esto, porque antes eso no se pensaba.
¿Qué ibas a pensar vos Realmente. en separar los bienes si vos no te podías separar del tipo con el que te habías casado? ¿Qué vas a separar los bienes Sí. si no te podías separar vos? ¿Qué bienes vas a separar? Que quedás ahí con ese y los bienes son de él y si te da algo, ponete contento. En Sí, sí. realidad, o sea, obviamente, lo que está bueno, que bueno, justo lo trajo Agus a colación, es que esta asociación que hizo él, la que en algún momento surgió cuando vimos Durkheim y saltó lo de comunidad y sociedad, que era en realidad de tenis, estas asociaciones, está bueno hacerlas, porque si bien nosotros hacemos mucho hincapié, y con esto termino, de que tenemos que analizar los autores en un tiempo y en un espacio, hoy ustedes tienen la suerte que tienen el diario del lunes y tienen todos los pensamientos de todos los tiempos y todos los espacios para verlos todos juntitos aquí y ahora. Entonces, esas asociaciones tienen una riqueza enorme porque la pueden hacer, porque tienen todo el material. Comte no podía pensar o analizar, o alguien que estudiaba en la época de Comte no tenía más que a Comte, o a Weber en algún momento en el que a Durkheim, que ahí pero ustedes tienen la riqueza de que ya todo ha sucedido, de que ya han escrito, de que se han expresado, que además históricamente ustedes lo han visto, no porque lo han vivido, lógicamente, sino porque lo han leído, y entonces tienen esa posibilidad de enlazar, de conectar, de comparar, así sean de tiempos y espacios distintos, ustedes lo pueden comparar en el aquí y ahora, y pueden analizar una institución como el matrimonio desde la óptica de tenis como comunidad y sociedad, y también lo podemos analizar desde la óptica de Durkheim y pensar qué tipo de solidaridad podemos hablar, y así, y los sindicatos, y ¿entienden? Ustedes tienen esa maravillosa posibilidad, no la desaprovechen. Esto de interrelacionar, ustedes tienen hoy a todos los autores, obviamente. Una cosa es interrelacionar, otra cosa es mezclar, ¿no? Mezclar y confundir todo, no. Pero si tengo claro a cada uno, seguramente puedo decir, ay, este me suena, mirá qué parecido, mirá qué contradictorio con lo que dijo aquel. Y eso es lo que en realidad nosotros siempre buscamos. Eso es pensar, gente. Y está bueno. Va, creo. Les pido 1000 disculpas por no haber podido encender mi cámara. Yo tengo que serles muy franca, yo soy súper narcisista, me encanta verme en la pantalla y hoy no pude, pero bueno, les pido disculpas y el miércoles nos vemos porque creo que Ana les va a dar, pero yo me voy a enganchar y como no voy a tener que hablar, me voy a poder poner la cámara. Gracias. Así que bueno, gracias Estuvo por muy la lindo, clase, muy Laura, linda muy la clase. interesante, porque yo me venía planteando, es como que me reapasionaba con todos estos autores y de repente se te empiezan a plantear un montón de cosas y poder que lo hablemos, digamos, ir relacionándolo juntos para no irnos por las ramas. Para mí es re fructífero, así que gracias. Sí, estuvo muy bueno. me alegro. Gracias. No, Esa- gracias a ustedes y me alegro mucho. Es un poco la idea que siempre se trata de hacer, que Laura siempre la trae, esa idea, vamos a hacer que relacionen un poco todo y demás. Antes, cuando teníamos el aula, la posibilidad se dividían en grupos, lo trabajaban en grupo, después hacían una puesta en común. Ah, bueno. Se hacían cosas que, bueno, hoy en día la virtualidad no nos permite tan fácil, pero bueno, queríamos que la tengan esta posibilidad, así que... No, aparte es importante para tener una idea de un criterio de examen que vamos a tener. Exacto, anótenlo. Sí. Una gran ayuda. Igual está bueno, aparte, porque ir construyendo entre todos juntos también es súper enriquecedor. Así que, genial. Tal Porque por cual, ahí me hay alegro. cosas que uno ni tiene en cuenta y bueno, aprendés del compañero. Y acá te surgen, claro. Me alegro muchísimo.